días a todos y a todas. Y bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos. El motivo de consulta, ¿no? Vamos a ponerle por nombre a este paciente Samuel, ¿vale? Contacta telefónicamente y nos informa que hace 3 días había tenido un intento de suicidio, había ingerido un bote de pastillas y bueno, por teléfono está bastante nervioso, bastante agitado, aunque bueno, refiere en esa misma llamada que al darse cuenta de lo que había realizado, pues automáticamente se provoca el vómito y eso es lo que cuenta por teléfono. Ante esto, pues, y dado el estado en el que se le escucha telefónicamente, pues se le indica que venga esa misma tarde a consulta, que se le buscaría un hueco dentro entre las sesiones. Bien, entonces Samuel tiene 42 años, actualmente no tiene pareja, vive solo con un perro, tiene esa compañía y bueno, es profesional sanitario. Lo del perro es relevante. Ahora, se le entrevista, como digo, como en el momento de llegar. Nosotros tenemos un protocolo en la consulta que es pasar algunos cuestionarios generales y algunos que están más relacionados con la problemática. Como en ese momento que venía no podía atenderle porque tenía otras personas en consulta, una compañera se encarga de atenderlo y para gestionar la situación, pues bueno, va entreteniéndose en rellenar los cuestionarios con ella. Muchos son conocidos, algunos son específicos de activación o de ACT y algunos pues son de tipo más general y muy conocido, ¿no? Pues el BDI o el cuestionario de STAI de ansiedad rasgo. Durante la entrevista, ¿qué nos encontramos? Bueno, tiene una historia larga de diferentes tipos de problemas o circunstancias complejas en su vida. De entrada, pues siendo adolescente, su padre tiene una amante y se lo lleva a él, a casa del amante, como tiene un hijo, lo utiliza como escudo, ¿no? Pues la excusa para irse a casa de esta señora, deja jugando al niño y él puede hacer sus cosas con la señora de la casa, ¿no? Claro, esto se mantiene mucho tiempo y genera muchos problemas en la relación padre-hijo y dentro también del núcleo familiar. Tiene una relación terminó una relación hace 8 años que había mantenido durante 13 años, con la cual había creado pues cierta dependencia. Se define como una persona muy dependiente de los demás en general. Y claro, esto es una cuestión importante dentro de la problemática que va a pasar o que va a tener también este chico y que va a explicar parte de lo que le ocurre. También, hace 1 año y medio fallece su madre tras una larga enfermedad de la cual él se encarga, es su cuidador principal y esto de alguna manera, junto con los problemas que ya tenía con sus familiares, por rencilla, digamos, de la adolescencia, etcétera, etcétera, pues hace que se distancie más, ya que él asume todo ese cuidado, unos porque no pueden, porque el hermano está en desintoxicación en un centro, tiene problemas con drogas, y el otro hermano porque tiene una historia de mala relación con él. Este chico es gay y aparte pues su hermano no comprendía, digamos, a Samuel y durante la adolescencia pues le había estado pues machacando con el tema homosexual, aparte también pues bueno, lo insultaba, ¿no? Que si era gordo, que si era maricón, etcétera, etcétera. Entonces le había estado machacando en su historia. La última pareja que informa que ha tenido ha roto su relación hace 6 meses, había estado 1 año con este chico y ya, bueno, como los problemas no vienen solos, en medio de la muerte de su madre, la relación con este chico, que era además conflictiva, porque era una persona controladora que de alguna manera lo maltrataba, de alguna manera me explico, lo encerraba en la terraza, no le dejaba entrar. El chico este tenía unos 29 años y tenía también un desajuste brutal porque, para que os hagáis un ejemplo de cosas que hacía, ¿no? Que contaba él, pues estaban en desacuerdo en alguna cuestión, ¿no? Ahora no recuerdo poner un ejemplo, y tenía unas reacciones emocionales fuera de órbita para una persona de esa edad. ¿Cómo qué? Pues tener rabieta al estilo de un niño de 5 años. O sea, se tiraba el tío al suelo, empezaba a dar patadas a las cosas desde el suelo, le gritaba, le insultaba. O sea que, fijaros el panorama, ¿no? O sea que tenía una relación de ambivalencia ahí, porque claro, afectivamente muy dependiente. Además le explicaba que sexualmente el tío
vamos a hablar en estos términos, le ponía muchísimo, tenía un enganche sexual, ya sabemos lo reforzante que es el tema del sexo, pues la dependencia emocional más esa intensidad sexual que tenía, pues bueno, de alguna manera él suplía o se autoengañaba y seguía con esta relación. Y para colmo de males, lo que me queda diciendo, en medio de todo este percal, pues sufre una estafa inmobiliaria que hace que sus recursos se mermen enormemente. De hecho, va a tener problemas para pagar las consultas. El primer mes lo paga una amiga suya y luego, bueno, prácticamente pensaba dejar las sesiones y se le indica que, bueno, que si no podía pagar, que fuese pagando pues como pudiese, pues a 1 euro, a 5 euros, que no pagase y que fuese pagando cuando pudiera, pero que no podía permitirse en el sentido de que necesitaba o era necesario que siguiese con las sesiones, ¿verdad? Ya hemos comentado lo del tema del intento de suicidio, ha mirado formas en internet para suicidarse, aunque no tiene un plan para hacerlo, siente un gran vacío emocional, según él refiere, y esos pensamientos recurrentes que están a diario invadiéndole, dice, soy un adicto a él, claro, tiene un enganche tanto emocional como a nivel sexual muy importante, y luego también tiene problemas con la soledad y mantenerse solo en casa. De hecho, por eso decía que era importante el perro, al día mínimo se pasaba paseando al perro 5 y 7 horas, como mínimo. Había veces que salía por la tarde y venía de madrugada, de acuerdo que era el perro más paseado de toda la provincia de Málaga, que seguramente le sentaría muy bien. Pero claro, él además como indicador objetivo, un chico muy moreno, dice, mira, yo es que parecía que no es que venga, el aseo no estaba, o sea, estaba aseado, pero la ropa no estaba muy cuidada, ¿no? En ese sentido. Dice, no, que soy moreno, pero no tan moreno, no es que esté como sucio, porque se veía así muy oscuro, dice, se levantaba la camisa, claro, la diferencia, claro, todo el día en la calle, se ve la diferencia, que esto no es de la playa, esto es de que estoy todo el día en la calle tirado porque no puedo estar en casa, se me viene la casa encima y todo lo que ello conlleva, que no tenía los mantenimientos de su casa, ni organizada, ni limpia, ni nada de esto. En el momento que llega a consulta, lleva trabajando 2 semanas, porque había estado de baja 6 meses, o sea, le había dado la baja su médico de cabecera, y en el momento que le da la baja le prescribe algunos medicamentos. Eso ya, pero bueno, viene después, pues lo cuento ahora. ¿Qué pasa? Que no se los ha tomado en esos 6 meses, ha tenido todos estos mecanismos de evitación, ¿verdad? Pues está fuera de casa todas estas horas, intenta estar con amistades porque necesita de estar con alguien. Lo que pasa es que, claro, utiliza las amistades como sparring emocionales y muchas de las amistades, aparte de las que ya había perdido por la relación con este chico que le limitaba y le controlaba, algunas habían por su propia salud psicológica, supervivencia, le habían puesto un poco de distancia, porque claro, los utilizaba como sparring emocionales y no conseguía de ninguna manera pues abordar otro tipo de temas o circunstancias. Entonces, cuando ocurre el problema ¿no? del intento de suicidio, pues empieza a tomarse pues la medicación que le había recomendado, tan asustado porque podría volver a ocurrir, ¿verdad? Algunas intervenciones, bueno, en relación a su identidad sexual en la adolescencia, cuando tiene esa primera ruptura de pareja, porque lo pasa bastante mal, para colmo de males, ¿no? Pues bueno, como está tan de moda lo místico, pues se decide a ser terapeuta gestal, empieza un análisis y además con la última pareja para intentar salvar, ¿no? Una relación que era insalvable, con unas características claramente pues de violencia. En muchos casos, pues bueno, recurre además a una amiga suya para que haga terapia de pareja, con lo cual, bueno, muy ético, ¿verdad?, que una amiga tuya haga terapia contigo y con tu pareja, como podemos vislumbrar. Con 22 años ya toma alguna medicación, psicofármacos, porque tiene algunos problemas familiares, y actualmente, bueno, pues toma esto que estamos comentando, ¿no? En su trabajo, eso ya lo he comentado. Bueno, áreas de afectación. Lo más importante es que no tiene una valoración positiva de sí mismo, está constantemente pensando en el suicidio, no tiene relaciones familiares, en el trabajo lleva 2 semanas, pero es incapaz de concentrarse mínimamente en las tareas que tiene que hacer, porque se encuentra o bien
pensando en que me ha dejado, ya no me quiere, no se acuerda de mí, yo no le importo nada, pero él no puede, él no podía vivir sin mí, porque había una relación simbiótica en este sentido, ¿no? de una dependencia de uno hacia otro. Y bueno, socialmente ha intentado retomar esas relaciones que tenía con grupos de chicos gay, que claro, por supuesto su pareja pues le prohibió de forma radical, porque dice, bueno, tú tienes novio, ¿verdad? ¿Tú dónde vas, ¿vale? Entre comillas, ¿dónde vas con esos maricones a hacer, perdonad los términos, pero es lo que él decía, ¿dónde vas tú con esas personas? Entonces, claro, era un grupo de apoyo que tenía para hacer ciertas actividades, senderismo, barranquismo, ha vuelto, y en el momento que llega había decidido apuntarse al gimnasio, aunque todavía no había ido, no se había visto capaz de dar ese paso de ir, ¿no?, al gimnasio. Expectativas que tiene él cuando se le pregunta, ¿no? Bueno, tener la mente en silencio, muy ajustada, ¿verdad? Ser más autónomo, independiente, con esto se puede hacer algo, aprender a disfrutar de mí y valorarme más, aceptarme. Esto tiene mejor pinta, sentirme lleno, pleno, feliz con lo que haga. Bueno, algunas cosas son más acertadas y otras no. Ya veremos cómo se plantea esto. Bueno, los cuestionarios todos pasan el corte, sin entrar en detalle dónde están los cortes. Y de forma muy resumida, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues hay sentimientos de angustia, de rabia, porque no comprendo cómo ha podido pasar esto, intenta darse razones y explicaciones. Dice, claro, pero es que si él estaba más enganchado a mí que yo a él, o sea, entra en unos bucles de los cuales no sale y está constantemente rumiando sobre estas cuestiones, sobre los pensamientos de suicidio, comprobando a ver el que dice en el WhatsApp, ¿no?, en los magníficos estados de WhatsApp, ¿no?, que pongo una flor, la flor es para mí, o pongo una frase, es para mí también, todo muy... Bueno, que estos mecanismos no sonarán, ¿no?, sino por conocidos por clientes que hayamos tenido. Por supuesto, bueno, esto, ¿cómo lo va a intentar solucionar? Bueno, pues tomando pastillas, fumando más de la cuenta, intentando llamarle, escribir mensajes, en fin, otras muchas. A corto plazo obtenía cierta, claro, por reforzamiento negativo, tenía cierto alivio del malestar, ¿verdad? Pero a largo plazo, claro, la sintomatología era cada vez peor, cada vez más retirado de sus valores y de aquellas cosas que, en definitiva, le habían importado y le habían sido reforzantes en su vida, y además en su trabajo, que era vocacional, era incapaz también de disfrutarlo porque estaba constantemente bombardeado por este tipo de pensamientos y sensaciones. La intervención se desarrolla en 15 sesiones, 2 de ellas son de evaluación. La primera sesión obviamente fue un poco más larga. Tenemos que tener en cuenta que venimos con un chico que está en un señor que está en una crisis. Entonces se recoge la información, se le dan algunas indicaciones de qué hacer cuando haya un momento de eso de más debilidad, entendamos como que sean muy fuertes las sensaciones o los pensamientos de suicidio y que esté más desestabilizado. Pues se le indica que intente estar en esos momentos acompañado, que no esté solo, que tenga el teléfono a mano de alguna de sus amistades. Me había facilitado a mí el teléfono de alguna de sus amistades también. Tenía el teléfono del psicólogo profesional, ¿no?, para urgencias, si no podía recurrir en ese momento a nadie, y en último término, pues recurrir, por ejemplo, al término de emergencia, que bueno, que esto no fue necesario. En algunos momentos más intensos o más graves recurría a mí y telefónicamente solucionábamos la situación. Entonces, 15 sesiones donde se trabajó con activación y sesiones semanales de 1 hora y esos contactos telefónicos. He vuelto para atrás, perdón. De forma general, no voy a entrar a todo el detalle porque probablemente no me dé tiempo. Efectivamente, ya me confirman que no. Entonces, de modo general, obviamente se hizo la intervención en activación, había que, por varias razones. De acuerdo que él salía, pero era un mecanismo de evitación. Había que activarlo en casa para que pudiera suplir la sensación de vacío de estar solo y llenar ese espacio, ¿vale?, haciendo esas cosas de manera que pudiese servirle para poder de alguna manera tomar contacto con estar solo en casa y con esas sensaciones que le producía. Al mismo tiempo se fue trabajando en valores a partir del cuestionario de Wilson, ¿vale?, que es ese que se pregunta por importancia y consistencia. Claro, en el desfase que había entre las cosas que me importan y lo que hago,
pues se genera esa desesperanza creativa, se fue trabajando con eso y dice, bueno, vamos a intentar dirigirnos hacia, utilizando la metáfora esta de la montaña y las piedras, ¿no? Pues podría contar más cosas, pero voy a resumir como eso. Vamos, si tenemos que ir subiendo, y nos interesa llegar a la autonomía o a tener relaciones familiares más positivas, no nos podemos quedar en la falda de la montaña contando las piedras que hay en el camino, porque no estamos obrando en dirección a nuestros valores, estamos ahí estancados. Resultados. Bueno, pasamos. Luego resuelvo lo que se quede pendiente. Esto estaba muy bonito. Entonces vemos a través de las sesiones, ¿no?, cómo va mejorando el BDI y el cuestionario que evalúa el riesgo de suicidio. Y a partir de la 8ª sesión se hacen las sesiones cada 2 semanas para intentar un poco aliviarle el peso económico a este chico. Vemos cómo se van reduciendo. En el pre-post aumentan la importancia y los valores en el cuestionario de Wilson y digamos, es más flexible psicológicamente, disminuye el VAS, que menor puntuación es mejor, y en el ERO mayor es mejor también, y la interferencia. Entonces, al final, este chico, ¿qué podía hacer? La intervención fue clínicamente, digamos, positiva y también a nivel estadístico, y bueno, pues podía permanecer en casa, había restablecido relaciones con su familia, con el hermano que está en desintoxicación, había mejorado su relación con el hermano mayor, había podido volver a recontactar con otras personas que habían puesto distancia debido a su mal estado y que lo utilizaba como sparring, como decía antes, y bueno, habían mantenido algunas relaciones esporádicas, pero mucho más conscientes de aquellas digamos, de lo que a él le generaba, o sea, cómo era su conducta en la relación en cuanto a la dependencia. Entonces, antes de que me saque de la paella, ya está. Entonces, gracias. Y es todo por ahora.